Buenas tardes a todos, yo soy Ronnie Bandini. Trabajo con una rama de la inteligencia artificial llamada Edge Machine Learning y me gustaría empezar con una anécdota. En el año 2016 di una charla en la conferencia Hope que organiza una revista mítica de la comunidad hacker, la 2600, y cuando volvía en el Uber que me llevaba de regreso al hotel, la aplicación se puso totalmente negra. Lo primero que pensé es, me hackearon, algo no tan extraño en un evento de este tipo. Analizando mejor las pantallas me di cuenta de que eran pantallas auténticas de la aplicación Uber, con un test de estructura de datos y un multiple choice. Contestándolo bien pasaba a un segundo test, después a un tercero y finalmente me daban la posibilidad de tener una entrevista laboral para un puesto de desarrollador en Uber. Además está decir que estas pantallas no se las mostraban a todas las personas que estaban en las inmediaciones de la sala de conferencias en Manhattan, tampoco a todas las personas que habían asistido a la conferencia. Es decir que 7 años atrás Uber ya estaba utilizando inteligencia artificial para reclutamiento. La inteligencia artificial está de moda, se habla mucho del tema, está en los medios, en las redes sociales, en las reuniones familiares. Mi madre quiere saber cómo puede utilizar ChatGPT para jugar al buraco. Hay mucha información, pero también es cierto que gran parte de esa información no viene de gente de la industria, sino que se consulta mucho a sociólogos y filósofos. Quizá conozcan alguno, usan polera, desconfían de las matemáticas. Yo no tengo nada contra ellos, incluso me gustan las visiones apocalípticas donde un robot aspiradora te taclea y te mata como parte de un plan de dominación de la inteligencia artificial. Pero la idea para hoy es quizá mover un poco la aguja hacia un lugar más tecnológico, más concreto y práctico. Primero, si vamos a hablar de inteligencia artificial, quizás sea útil definir qué es la inteligencia, algo que puede resultar no ser tan sencillo. A priori uno podría pensar que la inteligencia está relacionada a la capacidad de pensar o de hablar articuladamente. Claro que todos tenemos algún amigo que habla demasiado y no piensa mucho. También existe un organismo como este que se llama moho de fango, que es capaz de aprender a encontrar la salida de un laberinto sin tener sistema nervioso central. Es decir, que es capaz de hacer algo que podría ser considerado inteligente y no tiene cerebro. Entonces, de vuelta, ¿qué es la inteligencia? Para evitar quedarnos pedaleando sin cadena y no consumir todo el tiempo de la charla en esta definición, vamos a tomar una decisión. Vamos a decir que inteligencia es hacer lo correcto en el momento adecuado. Obviamente hay caras escépticas, qué es lo correcto, qué es lo adecuado, las contemplaciones morales. Acá vamos a sencillamente tomar esta decisión para poder avanzar. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial la vamos a definir como un sistema artificial para tomar decisiones inteligentes en base a algún tipo de input o entrada. Un ejemplo de esto, para que la definición no quede flotando en el éter, podría ser el input o entrada, la información de un sensor, vamos a decir un sensor ultrasónico que mide la distancia a la pared y cuando esa distancia se achica, la decisión inteligente podría ser detener un automóvil para evitar que colisione. Ahora bien, ¿es la inteligencia artificial inteligencia? Voy a hacer un paréntesis, me voy a ir a una digresión al siglo XVII, 1770, von Kempelen, un inventor, apareció con un autómata para jugar al ajedrez. Recorrió con este autómata las cortes de Europa, ganándole a todos los campeones de ajedrez de esa zona. Y un poco después se descubrió que el autómata era en realidad un fraude, que adentro de la máquina había, no sé cómo decirlo políticamente correcto, una persona de talla pequeña jugando con un ingenioso sistema de poleas y espejos. Acá voy a aprovechar que seguramente hay mucha gente de recursos humanos para hacer otro paréntesis, otra digresión. Ya van 2 niveles intentados, voy a tratar después de salir de esto. En recursos humanos muchas veces en los proyectos de tecnología les pedimos, necesito un programador, no me importa si terminó la carrera, si habla inglés, si vive con la mamá, un programador. Y recursos humanos dice, imposible, misión imposible. Acá von Kempelen consiguió un campeón de ajedrez de 1 metro
y que trabajaba dentro de una caja. Así que claramente del siglo XVII ahora quizá la profesión se estuvo deteriorando. Mucho tiempo después fue posible crear una máquina real capaz de ganar al ajedrez. Acá tenemos a Big Blue con Kasparov. Y en este momento en el que desde la tecnología se pudo resolver esta cuestión, algo inteligente que era jugar al ajedrez, y no solo eso, ganar al ajedrez, los críticos empezaron a decir que esto no era una demostración de inteligencia. De modo que a veces esta definición de inteligencia parece ser como una pelota brillante que está en el piso y nos acercamos a agarrarla y alguien la patea más adelante. En cualquier caso, desde la tecnología no estamos tan interesados en crear máquinas que piensen como los seres humanos, sino más bien en resolver problemas que típicamente estaban asociados a la inteligencia humana. Esta diferencia puede ser sutil, pero a la vez es sustancial. La inteligencia artificial se puede contemplar como un paraguas que tiene muchas cosas adentro. Ahora hablan todos de ChatGPT, que es apenas una rama, la inteligencia artificial generativa, pero obviamente hay muchas otras cosas debajo. Una para nada menor es el Machine Learning. El Machine Learning intenta comprender cómo funciona el mundo, encontrando patrones en datos históricos sin haber sido programado específicamente para eso. Esto obviamente enciende algunas alarmas, porque uno dice, no es programado para eso, porque un programador, yo soy programador, estaría fomentando una tecnología de este tipo. La realidad es que en un proyecto de inteligencia artificial hay muchísimas tareas que se programan, incluso cuando la detección de patrones no se programe. Se programan muchísimas cosas en relación a la adquisición de datos, a la acción. Hay muchas otras cosas que aún se programan. Después, una subrama del Machine Learning es el Deep Learning. Para simplificar, vamos a decir que aprende con datos que no necesitan estar estructurados ni etiquetados. Después, debajo de eso está el Edge Machine Learning, que es la disciplina con la que trabajo yo. Edge, aparte de ser el guitarrista de la banda U2, es el límite, es donde se producen los datos. Anteriormente, los datos se tomaban en un lugar y después se transmitían a computadoras más potentes para llevar a cabo los procesos de inferencia. Y ahora, gracias a los avances que hay en hardware, es posible llevar a cabo estas inferencias, estas funciones de inteligencia artificial en el mismo lugar donde se producen los datos, en dispositivos muy pequeños, con poco consumo energético, sin errores en las transmisiones, incluso completamente offline. Este es el área en el que trabajo yo. Ahora, ¿cómo se compara un sistema que tiene inteligencia artificial a uno tradicional de programación heurística? Muchos de ustedes vivirán en un edificio de departamentos, seguramente tienen luz en el palier. Este sistema tiene datos limitados y conocidos y se podría simplificar su funcionamiento de esta forma. Uno toca la tecla, si la luz estaba apagada se prende y se prende un timer. Si la luz estaba prendida no pasa nada. Y si el timer llega a 0, la luz se apaga. Datos limitados y conocidos, una serie de reglas heurísticas y el sistema está resuelto. No por el hecho de contar con inteligencia artificial vamos a aplicar inteligencia artificial a todo. La programación heurística, después de todo, es la que puso al hombre en la Luna, siempre y cuando creamos que efectivamente llegamos a la Luna. Hay teorías conspirativas al respecto de que esto se filmó en los estudios de Stanley Kubrick. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Un chico quiere jugar a la PlayStation, el padre, que es programador, le dice, te voy a dejar que juegues y que atropelles gente virtualmente, pero antes necesito que ordenes tu cuarto. ¿Cómo puede determinar que el cuarto está ordenado? Obviamente sacándole fotos. Saca fotos al cuarto ordenado y al cuarto desordenado. Y después, desde la programación, tenemos que determinar las diferencias que hay entre uno y otro caso. Las fotos detrás, en realidad, es una matriz de píxeles. Incluso para un programador es complicado determinar las diferencias. Entonces, hace falta contratar un experto. El experto va a analizar este caso, un experto en imágenes, nos va a dar un informe. Con ese informe vamos a realizar la programación y después de todo este trabajo, el tiempo insumido, el especialista, la plata, la inversión, escribimos muchísimas reglas y el sistema finalmente va a quedar horrible, no va a funcionar bien. ¿Cómo se resuelve esto mismo con inteligencia artificial y con Machine Learning? La primera parte es exactamente igual, se sacan muchas fotografías al cuarto ordenado, al cuarto desordenado, de distintas formas, con medias, una guitarra, esto, lo otro, distinta iluminación.
Después vamos al encuentro con la inteligencia artificial, con el machine learning, como si esto fuera posible, y les tiramos un balde con las fotos del cuarto ordenado, vamos con otro balde con las fotos del cuarto desordenado y se las tiramos y le decimos, tu trabajo ahora es encontrar los patrones para diferenciar un caso del otro. Yo me voy a tomar un café, efectivamente es esto lo que tarda en realizar este entrenamiento. Y cuando vuelva te voy a mostrar una foto, que nunca te mostré antes, y necesito que me digas si corresponde a un cuarto ordenado o a un cuarto desordenado. En rigor, bueno, el Machine Learning no trabaja con respuestas concluyentes, la inteligencia artificial en general, sino que tiene un carácter probabilístico. Lo que va a hacer es decirme, para mí esa foto que nunca vi antes corresponde en un 93% a un cuarto ordenado y en un 38% a un cuarto desordenado. Antes de que saquen la calculadora, estos dos porcentajes no tienen que sumar 100, suman 100 en sus propias características. Ahora bien, ¿qué es lo que falta en este punto? Ya la detección de patrones la hizo automáticamente. Desde la programación lo que falta es sencillamente la parte de la acción. En general se habla de precondición y acción, la precondición está resuelta. Y la acción sería bastante sencillo, podemos darle acceso, activar un relay, por ejemplo, y darle alimentación a la PlayStation, o agregar una regla en el firewall para que la PlayStation tenga acceso a Internet. Esto que vimos recién es apenas un algoritmo de muchos algoritmos posibles que tiene el Machine Learning, el algoritmo de clasificación. También existen otros, está el algoritmo de regresión, donde se intenta obtener un número, por ejemplo, a qué temperatura va a estar este aula magna al finalizar la jornada. Está detección-segmentación, que es una combinación de los dos previos, es el caso que se muestra acá en pantalla. Se busca la probabilidad de que un objeto ya clasificado se encuentre en un sector de un frame o de una foto. Después está la detección de anomalías, donde se entrena el algoritmo con una señal y se muestrea otra señal para ver cuánto se desvía de la señal entrenada. Esto se utiliza, por ejemplo, en mantenimiento de motores, máquinas, ascensores. De una forma no intrusiva, con un pequeño dispositivo, es posible detectar si está funcionando bien o mal y llamar, por ejemplo, al soporte técnico. Después está el clustering. El clustering se utiliza mucho en recomendaciones de música. Intenta agrupar señales similares. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para agrupar todo el reggaetón y después no escucharlo. Los datos son la parte fundamental de un sistema de Machine Learning y tienen que tener algunas características. Los datos tienen que ser relevantes para el problema que quiero resolver. Por ejemplo, si voy a instalar un sistema de rendimiento deportivo, de nada sirve contar con la información de un sensor ultrasónico que mide la distancia a la pared, o en reclutamiento, de nada sirve pedir datos y entrenar un modelo con datos que no van a ser relevantes para el resultado que quiero obtener. Después, los datos tienen que ser representativos, todas las condiciones deben estar contempladas. Los datos tienen que estar balanceados. En el caso que vimos anteriormente, yo no le puedo dar al Machine Learning 800.000 fotos del cuarto ordenado y una foto del cuarto desordenado. Eso no va a funcionar bien. Si bien desde la tecnología existen mecanismos y herramientas para compensar esto, tenemos que tener una base para trabajar. Existe el Data Augmentation que permite, si no está exactamente balanceado, aproximar estas cantidades. Y después los datos tienen que ser confiables. Si yo instalo un sistema de sensores de última generación y me quedo corto y llamo a la fábrica de ventiladores Liliana y le pido 5 sensores, el ruido que me van a meter va a hacer que el sistema no sea confiable. Ahora bien, vamos a tratar de juntar esto de lo que vine hablando con recursos humanos. Hay, se dice por ahí, ustedes después me dirán si esto es cierto o no, que las tareas de recursos humanos incluyen un gran porcentaje de tareas repetitivas, extenuantes y basadas en patrones. Hay cálculos que estiman este trabajo en un 80% del total. Si existiera un Tinder para unir la inteligencia artificial con recursos humanos, este match sería inmediato. ¿Por qué? La inteligencia artificial, después de todo, no se ofende si las tareas que tiene son repetitivas, no se cansa si son extenuantes y lo mejor que le puede pasar es tener que trabajar con patrones, los busca, los encuentra, los exprime. Así que el match sería el mejor posible. Después hay otra particularidad de recursos humanos en relación a la inteligencia artificial, que es que con el estado actual de la tecnología de inteligencia artificial, no con cosas potenciales en estudio que van a venir más adelante, sino con herramientas que existen hoy
prácticamente es posible implementar inteligencia artificial en todo un ciclo de recursos humanos. Esto es una simplificación, pero se puede utilizar Deep Learning para rastrear y ubicar talento, como en el caso que hablé inicialmente de Uber. Se puede utilizar inteligencia artificial generativa para la redacción de las ofertas laborales. Se pueden utilizar chatbots, de hecho hay muchas herramientas para esto, para las entrevistas preliminares, para pedir referencias. Se puede utilizar Machine Learning para evaluar skills y aptitudes. Se puede utilizar Deep Learning de vuelta para analizar el rendimiento. Ahora bien, hasta acá todo maravilloso con la inteligencia artificial y dicen que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, quizá es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuáles son las historias de la cripta, los casos negativos, el lado B de la inteligencia artificial? Este caso, bueno, obviamente está muy relacionado a recursos humanos. En el año 2014, Amazon instaló un motor de reclutamiento con inteligencia artificial, lo puso en funcionamiento y después de haber realizado las contrataciones, verificaron que las personas contratadas parecía el público de una pelea de UFC, es decir, eran todos hombres. Inmediatamente los acusaron de tener un sistema sesgado, de que la inteligencia artificial era misógina. Vamos a dejar esto a un costado. En el año 2015 Google instala una función para Google Fotos, que ahora parece el pasado, pero en su momento fue bastante revolucionaria, que era a través de Machine Learning la capacidad de etiquetar automáticamente las fotos que estaban subidas. Un chico en Estados Unidos empezó a probar esta función y encontró una etiqueta que decía gorilas y se sorprendió porque dijo: yo nunca estuve en la selva, ni siquiera fui a un zoológico. Y al ingresar se sorprendió aún más, ya que ahí adentro estaban las fotos de él y de sus amigos, eran chicos afroamericanos. De vuelta, lo ponemos a un costado y avanzamos a otro caso. En Australia instalaron un sistema para renovar los pasaportes automáticamente a través de unos kioscos automatizados. Una persona entonces realizó el pago, cargó los datos y la última etapa era sacarse una fotografía. El sistema le dijo: bueno, quítese los anteojos, abra bien los ojos. Esta persona hizo eso y el sistema le dijo: usted no tiene los ojos abiertos, y no pudo continuar con la renovación del pasaporte. Lo que había sucedido era una persona de ascendencia asiática. Y este caso, un poco más cercano en tiempo y también en ubicación. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2019 contrató un software de reconocimiento facial a una empresa rusa y lo puso en funcionamiento para detectar prófugos de la justicia, un fin noble. Lo instalaron en algunos puntos vitales de la ciudad. Un hombre de apellido Barrola llegó, creo, si mal no recuerdo, a la terminal de Retiro, se acercaron los agentes de seguridad, lo metieron preso, estuvo preso 4 días hasta que advirtieron que se trataba de un error. En este caso, obviamente, la acusación, la inteligencia artificial, plan malvado para encarcelar y hacer la vida imposible de las personas. Ahora bien, me gustaría hacer un pequeño experimento con ustedes, una encuesta. Vamos a ver de quién es la culpa de estos casos. Vamos a poner 3 categorías, quiero que levanten la mano si piensan que corresponde la culpa a una de estas categorías. Vamos a dividirlo entre la culpa es de las personas, la culpa es de las organizaciones o la culpa es de la inteligencia artificial. Por favor, levanten la mano los que piensan que estos casos que vimos, la culpa es de las personas. Perfecto. Bajamos las manos. ¿Quién piensa que la culpa es de las organizaciones? Perfecto. Y por último, ¿quién piensa que la culpa es de la inteligencia artificial? Bueno, es un auditorio bastante ilustrado, veo. Vamos a analizar qué es lo que pasó en cada uno de estos casos. El caso de Amazon. La inteligencia artificial es capaz de hacer muchísimas cosas. Lo que no puede hacer es cambiar el pasado. Y un sistema de Machine Learning se entrena con datos históricos. Ahora puede ser antipático decirlo, pero la tecnología, las ciencias exactas, históricamente estaban monopolizadas de alguna forma por hombres. Yo cuando estudiaba en el secundario, en un colegio técnico, éramos 30 alumnos, había 3 mujeres. Y esto siguió así, no en esa época, hasta hace muy poco tiempo seguía siendo así. En una conferencia de desarrolladores de PayPal, me sacaron una foto en el área de registro y hay 600 personas y era imposible encontrar una mujer. Y no fue hace tanto tiempo. Esto sucedió en 2014 y Amazon entrenó su sistema con 10 años de antecedentes de contrataciones. Entonces, sencillamente lo que pasó, más que acusar a la inteligencia artificial
de ser misógina, es que fue la conclusión obvia a los datos de entrenamiento que le dieron. En este caso, no sé si recuerdan que vimos antes que los datos tenían que tener algunas características. Diferenciar inclusive las facciones de dos personas para la inteligencia artificial es muy sencillo. De más está decir que es más sencillo todavía diferenciar a un animal de una persona. Lo que pasó acá es que claramente subrepresentaron una categoría y sobrerepresentaron otra categoría. Esto obviamente fue un escándalo de relaciones públicas, pero apuntar y señalar y decir que la inteligencia artificial es racista es una exageración. En este caso, otra característica de los datos es que tienen que ser representativos, todas las condiciones deben estar contempladas. Y a nadie se le ocurrió que, a pesar de que en ese país eran la mayoría caucásicos, podía existir una persona de ascendencia asiática, cuyo rango de apertura del ojo es sensitivamente menor y podría estar malinterpretado por un ojo cerrado en un caucásico. Y en este caso, bueno, este es un poco más gracioso para uno que no estuvo preso 4 días, obviamente. Acá lo que pasó fue que le dieron el trabajo a un empleado de tipear el nombre del prófugo de la justicia. El prófugo se llamaba de apellido Ibarrola, lo cargó bien el apellido y después el segundo nombre, había uno que se llamaba Walter y había uno que se llamaba Federico. Cargó mal el segundo nombre, agarraron a la persona equivocada. El sistema funcionó perfectamente, sencillamente hubo un error humano en la carga de datos y esto fue lo que pasó acá. De modo que a veces la inteligencia artificial es el sospechoso de siempre, es una materia muy jugosa para los titulares, para los medios, las notas amarillistas, pero después analizando los casos lo que está detrás y lo que pasa es otra cosa. Esto no quiere decir que no existan riesgos que son intrínsecos a la tecnología, pero no siempre son los que indican los medios. A veces los titulares señalan por allá y lo que está pasando pasa por acá. En principio, un riesgo de la inteligencia artificial es su carácter probabilístico. La inteligencia artificial no nos da recomendaciones concluyentes, no nos dice contraten a esta persona o no nos dice el cuarto está ordenado. Lo que trabaja es con probabilidades y el lugar a donde ponemos esta probabilidad, el threshold, es la diferencia entre un sistema que funcione bien y un sistema que funcione mal. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la explicación o la falta de explicación. No sé si recuerdan que en el Machine Learning la detección de patrones no es algo que programamos, sucede automáticamente. Entonces, si algo sale mal, si por ejemplo a una persona se le niega un puesto, si a una persona se le niega un ascenso o un crédito y quiere saber por qué sucedió esto, ya sea para mejorar su perfil o bien para ver si incluso es legal lo que sucedió, a veces no tenemos una explicación para darle por características propias de la tecnología, y esto es algo que hay que tener en cuenta y contemplarlo. Asociado a este tema está la responsabilidad. Si no hay una explicación posible para dar, ¿de quién es la culpa? A veces en algunas empresas que instalan motores de reclutamiento o hacen otras funciones cuyas recomendaciones vienen de la inteligencia artificial, después cuando algo sale mal y piden de quién es la culpa, señalan a la inteligencia artificial, pero esto es un poco como cuando uno no hace la tarea, decir que el perro se comió la tarea. Así que es un tema que también conviene pensar anticipadamente. Sim to real, esto es algo de lo que se habla muy poco, todos sabemos que existen los datos, pero los que trabajamos con inteligencia artificial tenemos otra categoría, que son los datos sintéticos. ¿Qué son los datos sintéticos? Son datos artificiales, que no fueron tomados naturalmente y que se crean artificialmente. En un proyecto en el que trabajé el año pasado, era un pequeño dispositivo para anticipar cortes de luz. Le puse de nombre, cuando empecé a diseñarlo, Edenov, en relación a Edenor, y después me di cuenta de que iba a necesitar datos para su entrenamiento, que me los tenía que proveer Edenor justamente, o sea que la decisión estratégica estuvo mal. Como no contaba con estos datos, los simulé con una planilla de Excel. Resulta que los datos sintéticos no están limitados a números que uno puede inventar. También pasa esto con fotografías, con videos, incluso con audio. Y acá se produce un loop medio peligroso, cuyos efectos todavía no conocemos. Es como la vacuna de COVID, nos dimos la vacuna y en 5 años veremos qué es lo que pasa con eso. Acá se está utilizando inteligencia artificial para generar datos que son a veces indistinguibles de los datos originales. Y con esos datos se entrena un modelo que va a tener una salida con efectos sobre las personas. Así que esto, lo que hablaba antes de un riesgo que apuntan por acá y quizá está sucediendo en otro lado. Después la confusión nominal. La inteligencia artificial tiene una curiosidad. Se llama inteligencia artificial, pero se podría haber llamado de otra manera. Se podría haber llamado
algoritmos de inferencia rápida. El tema es que se llama inteligencia artificial y por algún extraño motivo la gente tiende a pensar que cualquier salida de un sistema de inteligencia artificial tiene que ser necesariamente inteligente. En el resto de las cosas no somos tan literales. Si yo les digo el honorable consejo deliberante, nadie va a pensar que todos los que están ahí son honorables. O si digo, viene a comer el facha Martel, quizá no piensen que es una persona muy agraciada estéticamente. Pero con esto el juicio se suspende y tienden a pensar que cualquier salida de un sistema de inteligencia artificial es necesariamente inteligente. Cuando, por ejemplo, si yo entreno un modelo y le pongo fotografías de George Clooney en el lago de Como tomando café y fotografías de Brad Pitt y le muestro una foto de Capusotto, la inteligencia artificial me va a decir Capusotto es el Brad Pitt argentino. Y esa respuesta obviamente no es nada inteligente. Pero esto es algo que sucede y que hay que estar atentos. Y ahora el sesgo y la discriminación. Esto es un tema especialmente sensible en recursos humanos. ¿Qué es el sesgo? El sesgo se puede definir como una oblicuidad o torcimiento de una cosa con respecto a un centro. En inteligencia artificial es específicamente un error sistemático en un sistema de inteligencia artificial cuya salida desfavorece a ciertos grupos o categorías. Es importante notar que este centro nunca es objetivo y matemático, sino que es un centro subjetivo y coyuntural. Un ejemplo de esto, el sistema que hablamos anteriormente, el motor de reclutamiento. Yo entreno mi sistema con las reclutaciones previas, el reclutamiento previo, y hago nuevas contrataciones, no tengo sesgo, no tengo discriminación, todo funciona perfectamente. Ahora bien, la sociedad evoluciona y de repente ya no es justo contratar a personas que únicamente pertenecen a un grupo, es necesario contratar la misma cantidad de hombres y de mujeres. Estoy de repente experimentando sesgo y estoy discriminando. Realizo unas correcciones sobre mi sistema y ahora la sociedad evoluciona nuevamente. Es necesario contemplar de repente el género autopercibido. De vuelta sesgo, de vuelta discriminación, de vuelta hay que volver a trabajar sobre esto. ¿En qué etapas puede aparecer el sesgo? Intuitivamente uno podría decir que solamente en la etapa de los datos o la implementación, cuando en realidad el sesgo se puede colar en todas las etapas de un proyecto con inteligencia artificial. El sesgo puede aparecer en la elección de la tecnología. Las máquinas, el software utilizado nunca es neutral. Después, el sesgo puede aparecer en la definición de los objetivos. Las personas que trabajan arrastran sus propios preconceptos. El sesgo puede estar en la adquisición de datos, en el etiquetado. El sesgo puede estar en el desarrollo o en la implementación, quizá en el kiosco donde se instalan, la tipografía es muy pequeña y ahí estamos incorporando sesgo. ¿El sesgo es necesariamente algo malo? Esto se dice por ahí, pero habría que ver si no es una simplificación, analizarlo bajo esta matriz binaria. El sesgo a veces es la respuesta obvia ante unos datos de entrenamiento, y el sesgo y la discriminación a veces son necesarios para evitar, por ejemplo, que se lastime un trabajador que en otro caso hubiera ingresado, por ejemplo, a un puesto. Hay gente que piensa que el sesgo se puede eliminar, pero quizá es mejor pensar en esto como administrarlo, porque son como zombies donde uno le dispara, cambia la coyuntura, vuelve a revivir, muerde a alguien, aparece otro. ¿Y cuáles son los métodos que existen para administrar el sesgo cuando aparece en un sistema de inteligencia artificial? La intervención humana. Esto obviamente no es lo que a veces la gente espera. Uno en recursos humanos hablábamos, hay tareas repetitivas. Entonces uno se quiere sacar trabajo de encima, utiliza inteligencia artificial y después, más pronto que tarde, descubre que es requerida su intervención para ayudar a este sistema de inteligencia artificial. En sistemas también está el mito del Mythical Man Month, donde uno, por ejemplo, para un proyecto va a tardar 30 días con un programador y uno tiene la fantasía entonces, voy a contratar 30 programadores y lo hago en un día, y eso nunca es así. Y acá pasa lo mismo, uno se ayuda con la inteligencia artificial, pero después resulta que también requiere intervención humana para tunear y corregir este tipo de cosas. Es importante evaluar el contexto, es importante tokenizar, que hace referencia a extraer las características que evaluamos que fueron importantes en los resultados que estamos obteniendo y quizá quitarlas del entrenamiento. Y es importante reentrenar el sistema. El problema de las teorías conspirativas es que algunas son ciertas y a veces es difícil determinar cuáles son ciertas y cuáles no. Cuando aparecen este tipo de situaciones, sesgos, discriminación, algo sale mal,
Hay mucha gente que apunta enseguida a la inteligencia artificial, es parte de un plan malvado de deshumanización, como si tal cosa fuera posible. A veces estos sistemas ni siquiera están conectados. Y en realidad cualquiera que trabaja con esto lo que termina entendiendo es que lo que suele suceder es una pobre comprensión del contexto, amplificada o exacerbada por la limitación en los recursos. Ahora bien, ¿cómo se trabaja cuando uno encuentra sesgo o discriminación? Hay dos formas de encararlo. La primera de ellas lo atamos con alambre, es la más intuitiva, que dice, bueno, voy a dejar todo absolutamente como está y voy a trabajar solamente sobre la probabilidad. Entonces, si mi sistema recomienda contratar a 10 programadores hombres, lo que voy a hacer es subir, por ejemplo, el límite estaba en el 75%, lo subo al 95% y ahí detecto que entraron 5 y después voy a trabajar sobre el otro grupo del que no me está entrando ninguno y bajo ese límite, lo voy bajando hasta que empiezan a entrar y tengo la misma cantidad que contraté antes. Aparentemente esto no tiene costo, pero el costo es muy elevado. Lo que está sucediendo es que se contrata a la ultra elite del primer grupo y al outlet total del segundo grupo. La forma de encarar este problema es lo que decía antes, tokenizar, determinar cuáles son las características, estar atentos al problema, reentrenar y volver a ver qué distribución me da, que seguramente no va a ser la misma que me dio anteriormente. Por último, rápido, este detalle del proxy. A veces la corrección política, los acuerdos que se firman, las leyes incluso, impiden tener un proceso de reclutamiento exitoso con inteligencia artificial. Quizá no podemos pedir un dato, la edad, y eso hace falta para después obtener a la gente correcta. Esto es algo que se hace, no es que lo recomiendo, pero ¿qué sucede cuando no podemos entrenar el modelo con estas características? Se utiliza un proxy, alguna otra característica de la cual se pueda derivar la misma información o aproximada. Por ejemplo, el talle de calzado, obviamente con todos los errores del caso con respecto al género, o el año de egreso cuando no se puede pedir la fecha de nacimiento o la edad. Con riesgos y desafíos, la inteligencia artificial es un camino ineludible y fundamental en recursos humanos. Nada garantiza que su implementación sea exitosa o sus resultados efectivamente inteligentes. Y por eso es necesario no solamente contar con información, sino ir un paso más allá y animarse a jugar y experimentar con la tecnología. Acá están mis datos, si a alguien le interesa y le resonó alguno de los temas que están acá, va a ser un gusto ayudarlo y seguir en contacto. También hay una de las máquinas, yo invento máquinas conceptuales y contraculturales. La que está en la esquina allá son unos anteojos para evitar el reconocimiento facial, inspirados en el caso Ibarrola. Esta máquina, que es la máquina de hacer llover, inspirada en la historia de Juan Baigorri Velar, les prometo que hoy no la puse en funcionamiento, llovió de casualidad. Y en el medio un sistema que le permite a mi hámster invertir en la bolsa de los Estados Unidos, lo verán un poco deprimido, este año lleva perdido $700, no está usando inteligencia artificial de ninguna manera. Muchísimas gracias por la atención, soy Ronnie Bandini. Vale. Muchas gracias, Ronnie. Abrimos el espacio para las preguntas. ¿Tenemos preguntas en la sala? Preguntas, a ver. Preguntas en la sala. Bueno, la sala está tímida, no hay preguntas en Swapcard tampoco, pero yo tengo una pregunta para vos y creo que nos va a comunar a varios de los que estamos acá. ¿Qué herramientas podría utilizar alguien que no viene de tecnología? Para entrenar un modelo de Machine Learning. Ahí está. Sí, esta es una consulta bastante típica. A veces hay miedo en meter las manos en la masa, en probar, pasarse del otro lado del mostrador, porque mucha gente no son programadores, sino vienen o tecnólogos y creen que quizá van a tener que programar en Python, instalar librerías y que se van a perder en algún aspecto de este camino. La realidad es que existen muchas herramientas, yo puedo recomendar una y para lo único que necesitan en este caso es un navegador. A veces uno dice, bueno, ¿para qué voy a entrenar, por ejemplo, un modelo de Machine Learning si eso no va a tener necesariamente mucha relación con lo que estoy haciendo? Pero inteligencia artificial es, como decía antes, un camino ineludible y cambia completamente la perspectiva con el solo hecho de quizá entrenar un modelo, incluso con imágenes. Entonces, una plataforma que puedo recomendar no está en español, está en inglés, se llama Edge Impulse. Se pueden registrar, es completamente gratuito para desarrolladores o las personas que quieran experimentar con esto. Hay muchísimos tutoriales y el solo hecho, como decía antes, de entrenar un modelo hace la diferencia para entender lo que es potencial, lo que se puede, las limitaciones, y cambia incluso para cuando después haya que implementar algo de esto en una organización y en recursos humanos.
Buenísimo, gracias. Acaba de llegar una pregunta de Manuel que dice: buenas tardes, Ronnie. ¿Qué puestos nuevos en recursos humanos crees que surjan? O algo más general, ¿qué ramas de recursos humanos? Y la pregunta es muy interesante. Si bien no puedo hacer futurología, lo que creo que va a ir sucediendo se van a producir un montón de puestos híbridos donde va a haber una colisión entre las disciplinas. Se va a ir especializando un poco más. Ahora pasa mucho que, por ejemplo, programadores estamos adecuándonos a necesidades que surgen y después ya va a haber gente que se dedique específicamente quizá a inteligencia artificial y tenga también una formación en recursos humanos para algo específico que se necesite y se van a ir mezclando estos dos caminos que ahora corren por lugares distintos. Total, pienso en los prompt engineers, ahora post-chat GPT, ¿no? Que Por está ejemplo. de moda, de repente no vamos a ser más recruiters, sino prompt engineers, creo. Puede ser, puede suceder. Mira, acá tengo una que va más o menos de la mano con esto, que es: ¿qué consejo le darías a una empresa chica que quiere empezar a incorporar inteligencia artificial para reclutamiento? Bueno, en principio, perder el miedo. A veces lo que pasa es que estos casos de la cripta de los que hablaba antes, muchas empresas chicas tienden a pensar, si este tipo de cosas le pasó, por ejemplo, a Amazon, a Google, ¿qué nos queda a nosotros que somos una empresa más chica? Vamos a cometer 1000 errores, vamos a tener 1000 problemas. Y a veces lo que sucede es que en realidad tener una empresa chica que no está tan observada como estas grandes empresas nos da un poco más de licencia para probar, equivocarnos. Obviamente mejor no equivocarse, contar con información y probar y experimentar. Pero si eso sucede, quizá una empresa chica está más resguardada que estas empresas grandes que todo el tiempo están mirando para ver a dónde se equivocan. Ahí va. Totalmente. Y nos quedan unos minutitos y por ahí una pregunta más a título personal. ¿Cuál fue tu primer proyecto de inteligencia artificial? Bueno, yo soy programador desde hace mucho tiempo. Yo en el colegio primario tenía una TK-85 y programamos porque era lo único que se podía hacer con estas máquinas entonces. Así que bajo otro rótulo, quizá la inteligencia artificial antes era otra cosa y no es lo mismo que hay ahora. Pero trabajé en un proyecto, bueno, inicialmente con chatbots. Estos fueron las primeras cosas que hice y después, bueno, en una casa de estudios, no sé cómo adaptarlo, pero digamos que trabajé en un proyecto importante en la industria del entretenimiento, con comillas, y obviamente es un eufemismo total, Sí. pero chatbots en esta industria. Ok. Bueno, Buenísimo. no sé si hay alguna pregunta. Yo estoy seguro que alguien tiene alguna pregunta. Si no, allá hay una, mira, acá ya están Y levantando ahí la está, mano. mirá. Que nos está animando, ahí llega el micrófono. Hola, mi nombre es Arely y te agradezco mucho la charla. Súper interesante. Vos sabés que estábamos buscando la página que recomendaste, H-Impulse, y no la encontramos. ¿La podés deletrear? Sí. E-D-G-E, Edge, Impulse. Ahí va. Ahí va, respuesta Ahora en sí. vivo. Gracias. Ahora sí. No, por favor. El A link, investigar. The Edge. Buenísimo. Y creo que no tenemos más preguntas. A ver. Surjan, esta la pusieron 2 veces, perdón. Y una última, 50 segundos, pero no quiero dejar a esta persona sin respuesta. ¿Cuál sería el primer paso o cambio de acercamiento que haría entre una inteligencia artificial y un proceso de reclutamiento? No sé si te El entiendo. primer paso El es primer paso. quizá contar con datos. A veces la gente quiere empezar a utilizar inteligencia artificial y percibe que no cuenta con los datos para entrenar un modelo, con lo cual quizá hay que ir a ese lugar, hay que analizar qué datos se tienen, si estos datos respetan las condiciones que hablamos antes para entrenar exitosamente. Entonces, esa es la primera parte. Y después, obviamente, estar atentos a los riesgos que pueden suceder, porque esa es la diferencia entre hacer algo bien y hacerlo mal y tener que volver atrás y no poder lanzarlo. Excelente. Bueno, y Bueno. con esto terminamos. Sí, le agradecemos a Ronnie. Fuerte el aplauso. Un aplauso para Ronnie. Gracias. Se quedaron con una duda Gracias, para allá Ronnie. después. Después Pueden no nos seguirla queda después. más tiempo. Ronnie, gracias por acercarte. Gracias. Puedes venir Invitamos por a acá. pasar por ahí. Ahí está, no nos olvidemos eso. Y ahora en un ratito ya seguimos, ¿no es cierto? Sí, ahora para la gente que está virtualmente hay unos videitos. Nosotros estamos acá. No se vayan. En un minutito ya volvemos Con otra charla con otra súper charla interesante. acá en vivo. No se la pueden perder.